A diferencia de Chile, el gobierno chileno de Boric, ese sí iba en bajada y no fue un gobierno muy apreciado en términos generales. En cambio, el gobierno de Petro va en ascenso y ha sido muy apreciado el cambio por amplísimos sectores mucho más allá de quienes lo eligieron. Entonces yo creo que eh, no se va a repetir Chile en Colombia. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de que haya marcha atrás. Incluso la gente no comprende la profundidad de lo que se está haciendo, porque no ha sido sistematizado. Pero si usted toma las distintas políticas en los distintos sectores, en el sector energético, en el sector agrario, en el sector social, pensiones, laboral, salud, usted lo que ve que está surgiendo es un nuevo modelo económico que puede ser incluso imitable en otras partes. Les damos la bienvenida a este nuevo Raya Conversa. En esta oportunidad vamos a hablar con Clara López. Ella es economista de Harvard, politóloga y actual senadora de la República. Esta semana justamente anunció su adhesión a la candidatura de Iván Cepeda, siendo ella candidata presidencial para las próximas elecciones de mayo de este año. Así que vamos a conversar con ella alrededor de esa campaña, de los retos que se presenta para el sector progresista y de izquierda en el país y cómo estas nuevas elecciones configuran un nuevo mapa político en la región. Así que sin más preámbulos, bienvenida, Clara. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por recibirnos en este Raya Conversa y yo quiero empezar con la pregunta básica que muchos colombianos están haciendo hoy. ¿Por qué dejar la candidatura presidencial propia y adherirse a la de Iván Cepeda? Bueno, uno podría decir que esto tiene una larga historia. Yo inicié la candidatura presidencial sobre la base de algo que habíamos conversado muchas veces con el presidente Gustavo Petro, que es muy difícil ganar la presidencia con la izquierda sola, con el sector del pacto histórico solo, que había que ampliar el espectro, como lo hizo él en la elección anterior. En ese orden de ideas, yo no quise participar en consultas, esa es otra historia, pero principalmente dije, esta es una oportunidad para atraer a todos esos sectores que les gusta el cambio, que entienden que es una necesidad del país, pero que hasta ahora no se han sentido incluidos en él. No me refiero a lo que se dice centro, me refiero a la gente no alineada políticamente. Y esta es una oportunidad para atraer esos sectores hacia el proyecto del cambio. Y la campaña arrancó bien. Pero como usted vio en las últimas semanas, esto se ha recrudecido una polarización, una actitud de agresividad tal que lo que quedan como tonos de gris, como lo que podríamos llamar las izquierdas, en vez de la izquierda, se convierte en una posibilidad de interferir la posibilidad de que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Entonces yo que he estado toda la vida en los sectores contestatarios, que ha sido una decisión además difícil de llevar en este país tan violento, que hemos hecho política prácticamente con chaleco antibalas la mitad de la vida, dije no es consecuente con mi historia que vaya a generar alguna condición para que el cambio no continúe. Entonces este es el momento no del fraccionamiento, sino el momento de la unidad en el buen sentido de la palabra, unidad detrás de ese proyecto de cambio que ha iniciado con tanto brío en este gobierno y que lejos del catastrofismo de los sectores de oposición y mucha parte de la gran prensa, está en un estado de demostración de que es un éxito y que lo que tenemos es que cerrar filas y hacer un esfuerzo sobrehumano para atraer esos sectores ya directamente al proyecto sin correr riesgos. Me asustó cuando vi tan bien colocada que quedé en el tarjetón.
¿Por qué te asustaste? Porque dije que es posible que, por ser mujer, estando exactamente al lado de Iván, que hubiese dos opciones del mismo proyecto político. Y ahí sí caí en cuenta que eso no podía continuar. Y por eso tomé la decisión muy pensada, pero no sola. Con todos mis equipos de trabajo, todos estuvimos de acuerdo y hemos entrado en masa con el mismo compromiso que teníamos con la candidatura propia en lo que consideramos es nuestro proyecto mayor. Ujú. Ahí con esta adición de parte de su candidatura, pero también en las últimas semanas, meses hemos visto la adición de Ariel Ávila, también de Juan Fernando Cristo. ¿Cómo queda entonces la campaña de Iván Cepeda? ¿Está fortalecida para la primera vuelta? Yo la veo muy fortalecida por muchas razones, que el gobierno le está viendo muy bien y eso es un factor que incide primordialmente por lo que decía antes. El catastrofismo, el pánico que trataron de generar alrededor de un gobierno de cambio, pues no se ha materializado. Y contrario a ir en barrena como van todos los gobiernos con el sol a las espaldas, este gobierno y Gustavo Petro van en ascenso. Eso es un factor decisivo. Y el segundo es el hecho de que la gente empieza a mirar con mucha preocupación que la alternativa que está presentando la oposición con sus dos candidatos principales no es una alternativa con un modelo, un proyecto de país en mente. Es más bien algo bastante reaccionario, no conservador, de conservar valores, de conservar instituciones, sino reaccionario en el sentido de tratar de destruir lo que se ha avanzado. Y pensar uno hoy, en pleno siglo XXI, que las posiciones de cambio en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, en materia de modelo económico, deban reversarse porque son una profunda equivocación, es muy delicado. Pienso que en eso no podemos dejar ningún resquicio, porque para el país sería, eso sí, catastrófico. Y ahí está justamente esa disputa que conecto con algo que usted decía al inicio, y es todavía falta traer más sectores, ¿no? Y esta es una oportunidad en ese proyecto de país de poder atraer otros sectores que no se han encontrado todavía ni en ningún lado ni en el otro. ¿Qué sectores son esos que hacen falta atraer y cómo lograr que lleguen? Bueno, son esos sectores, yo diría, medios que siempre están en el sándwich, siempre están en la mayor dificultad, son gente muy esforzada, pero ven lo que está haciendo el gobierno, ven las oportunidades que puede traer un modelo económico que apoye, por ejemplo, la economía popular, ese emprendimiento propio que tenemos en en todas las regiones del país, y que lo que sucede es que no han sido ni siquiera considerados legítimos, los despachan como informalidad. Piense que esos sectores puedan ver que la democratización del crédito, que el apoyo del Fondo Nacional de Garantías para que puedan acceder a recursos serios para sacar adelante sus negocios, para que vean que la intervención del Estado en función de generar oportunidades, no solamente de empleo, oportunidades de emprendimiento en las nuevas economías, en esta revolución industrial de la inteligencia artificial. Yo pienso que esa es la gente que tenemos que atraer, porque es gente que está con el cambio, pero no se ha sentido hasta ahora parte del cambio. Este momento es crucial, yo creo que en esa vía de poder atraer sectores, pero también de pensarse un solo proyecto desde este sector del progresismo y de la izquierda. En ese marco, usted ahorita decía, me daba miedo ver dos proyectos, dos candidaturas similares en el tarjetón. Y eso me recuerda que hace unas semanas usted estuvo en entrevista con Cecilia Orozco y también estaba Roy Barreras. Y él justamente dijo que usted estaba dividiendo
a la izquierda. Quisiera que ahondáramos en esa afirmación. ¿Qué opina usted? Bueno, yo siempre he sostenido que no hay una izquierda, hay varias izquierdas. Y yo creo que ese es el gran error del pacto histórico. El pacto histórico se ha formulado como partido único. Y la realidad es que somos tan diversos los que confluimos al respaldo del proyecto del cambio, que lo que funcionaría mejor es un frente amplio estilo el Uruguay, en que cada sector mantiene su independencia, su autonomía y confluyen en la construcción de un programa común, de un plan de acción común, pero cada loro en su estaca. Y lo digo porque las izquierdas vienen de sectores marxistas, de sectores trotskistas, de sectores liberales, de sectores conservadores, de sectores religiosos, de la doctrina social de la Iglesia, pero también de la Iglesia de base. Entonces, ideológicamente, una gran amplitud y pluralidad que apretados todos en una sola camisa de fuerza lleva a lo que ha pasado siempre, a la división. Entonces, el Frente Amplio de Uruguay descubrió la fórmula. Ellos llevan más de 57 años juntos. Y está desde la democracia cristiana hasta los antiguos tupamaros. Es un espectro muy, muy amplio. Y todos tienen acceso a la dirección, todos inciden en la discusión del programa, todos participan en los procesos de elecciones internas, no abiertas para las influencias externas de los recursos económicos y demás, que siempre es tan complejo en nuestro país. Entonces, nosotros tuvimos muchas diferencias en el momento de conformarse el pacto histórico, porque no se quiso hacer un acuerdo político de protección a las minorías. Es lo que llegan las orientaciones de arriba en vez de discutirlas de abajo hacia arriba. Esa ha sido una de las grandes críticas, y por eso yo no siento que lo que estábamos haciendo nosotros era división, era una expresión del cambio, una expresión de las izquierdas. Pero de pronto, fíjense que la gente ofendiendo termina hasta haciéndolo a uno recapacitar, porque en el contexto de la polarización, eso que dijo Roy tiene algo de realidad, tiene algo de verdad, y nosotros estamos actuando en consecuencia. Este no es el momento, como dije anteriormente, de fraccionarnos, de los parecidos mantener nuestras diferencias, sino unirnos férreamente, porque lo que está en peligro es el proyecto mismo, y ahí sí no hay tutía que valga. Bajo ese contexto, ¿es posible que Clara López termine adhiriéndose al pacto histórico? Pues no sé, tendríamos que ver si se abren las posibilidades de las discusiones y de los acuerdos políticos, porque en la etapa original no hicimos todos los esfuerzos y no fue posible. ¿Por qué? Porque hay cierta, ¿qué diríamos? Algo de arrogancia, algo de el sentirse mayoría por primera vez. Me recuerda mucho al Partido Liberal que yo conocí de joven, que era tan mayoritario que no tenía que escuchar a nadie más. Y yo creo que eso puede ser algún sentimiento que se puede perfilar en algunos cuadros directivos del pacto histórico. Pero son temas menores. Yo creo que lo principal es que esa es la encarnación del proyecto de cambio que está en marcha. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de que haya marcha atrás. Incluso la gente no comprende la profundidad de lo que se está haciendo, porque no ha sido sistematizado. Pero si usted toma las distintas políticas en los distintos sectores, en el sector energético, en el sector agrario, en el sector social, pensiones, laboral, salud, usted lo que ve que está surgiendo es un nuevo modelo económico que puede ser incluso imitable en otras partes y que no está solamente sentado en el voluntarismo de la redistribución de los ingresos y de atender a la gente pobre, que es nuestra vocación,
sino que está sustentado por grandes economistas que desde luego nadie los cita ni quiere que se hable de ellos. Pero, por ejemplo, David Card, que se ganó un premio Nobel hace unos 10, 15 años, hizo toda la investigación con un señor Kruger sobre cómo el aumento del salario mínimo no genera desempleo. Y lo hizo con lo que ellos llamaban experimentos, ¿cómo era que llamaban? Experimentos reales. Como en la economía todo es matemática. Entonces fueron con las encuestas. En Estados Unidos la política laboral es materia de cada estado. Entonces unos estados habían subido el salario mínimo, otros no lo habían subido. Y lo que pudieron constatar era que donde se había subido el salario mínimo, había más empleo, más productividad, más actividad económica que en los estados que se había quedado rezagado. Entonces el cuento de que el aumento del salario mínimo genera desempleo y genera inflación, pues sencillamente no ha pasado en México, donde se ha ensayado con mucho éxito, no ha pasado en Colombia, donde ya estamos viendo las consecuencias, y ya está sustentado en la teoría económica, ni más ni menos por un premio Nobel de Economía. Y así pásese por todo el espectro de las políticas que se están adelantando. Tiene sustento en la economía mayoritaria, si la quieren llamar de alguna manera. Lo que pasa es que no es modelo neoliberal, es algo distinto, es algo alternativo y es algo que parte de que la mala distribución del ingreso, la concentración de la riqueza y de la capacidad de generar ingresos en Colombia, que es de las más concentradas en la tierra. Por ejemplo, un Gini de la propiedad de la tierra del 0,89, cuando llegara uno es que una sola persona tiene toda la tierra. Son escandalosos los niveles de concentración. Eso no solamente es moralmente objetable, sino que es económicamente ineficiente. Eso lo dice otro premio Nobel, el señor Joseph Stiglitz. Pero al mismo tiempo que es económicamente ineficiente, es un concentrador de poder. Y toda la nueva economía institucional de los últimos años te dice que esa concentración de poder lleva a la captura del Estado, a generar las leyes en función del beneficio de unos sectores y obviamente en contra de otros. Entonces fíjese usted que además milita contra la democracia. Y todo eso está sustentado por los grandes economistas de las épocas modernas, y esto ha sido algo que ha surgido en el proceso de cambio como un modelo nuevo, sintetizando una cantidad de elementos que nos dan el convencimiento de que vamos por el camino correcto, de que esto no es un experimento de ensayar y de pronto fracasar, ¿no? Está muy bien sustentado, y lo que pasa es que está el viraje apenas en curso. Es necesario consolidarlo, es necesario evolucionarlo, y por eso también es necesario que ingresen sectores más amplios en el proceso de construcción de esto, que de verdad es muy emocionante desde el punto de vista de creación de política pública. Claro, usted ahí ya va tocando un tema económico que lo vamos a abordar más adelante, porque sí me parece muy importante teniendo en cuenta que es economista. Pero respecto al proceso del pacto, en su esencia como colectividad y como proyecto, todavía no está finalizado. Pues yo espero que no esté finalizado, porque está, pues, ¿qué? Un partido recién creado, ¿cómo va a estar finalizado? Pero en el sentido de ya está marcado el camino, o posiblemente en un futuro haya un frente amplio. Yo creo que tiene que haber un frente amplio, porque hay muchos sectores muy serios y muy sentados que no quieren ingresar al pacto histórico y que tienen sus razones válidas. Y lo que estamos viendo con los procesos electorales es que el Frente Amplio que se conforma se disuelve después de las elecciones. No, hay que construirlo.
incluso hay que hacer una reforma política para que permita que partidos afines puedan coaligarse los unos con los otros. Nosotros intentamos en la Comisión Primera, en un proyecto de ley muy importante que presentó Alejandro Chacón del Partido Liberal de Reforma Política, eliminar ese famoso límite de 15% que pusieron, porque la Constitución no se construye por ángeles, la construyen los mismos congresistas. Entonces pusieron un límite de 15% a las coaliciones para las corporaciones públicas, para que fueran coaliciones solo de minorías. ¿Y por qué no puede haber coaliciones de todo el mundo? Es que eso es una cifra arbitraria. El concepto de que la coalición es solo para las minorías es arbitrario. Lo que debe existir es las mismas reglas para todo el mundo. Eso sí, una acción afirmativa como existe para la circunscripción afro, la circunscripción indígena especial, para que las minorías puedan acceder también a los cargos, a los cargos de elección popular. Pero que un partido pequeño no pueda, fíjense la contradicción, el pacto histórico pasó del 15%, pasó de ser una colección de minorías. Y lo obligaron a volverse un partido para que pudiera participar en la siguiente elección. ¿Y por qué no podía seguir siendo una coalición y ampliarse con otros sectores? Es insensato. En el Uruguay, el Frente Amplio ha llegado a tener la presidencia en varias ocasiones y a perderla también. Entonces no es que una coalición de partidos pueda derrotar y volverse hegemónica. Eso depende desde que también gobierne, no de cuántos partidos pueda sumar. Clara, usted habla desde unas 40 años de experiencia, de recorridos. 50. Ya 50 años. 50 años de recorrido por el sector público, pero también desde la política de base partidario. ¿Cuáles son los acumulados de estos años que hoy puede aprender la izquierda, pero que también tiene la izquierda y el progresismo en el país? Bueno, yo quisiera empezar en el año 73, 74, con la elección de Alfonso López Viquezel. En ese proceso electoral, yo no sé si fue por primera vez, pero fue la primera vez que yo vi los intentos de unidad de la izquierda, no desde adentro, sino desde afuera. Estaban compitiendo Alfonso López Miquelsen, Álvaro Gómez Hurtado, María Eugenia Rojas y ¿cómo se llamaba? Echeverry, pero no me recuerdo el primer nombre. Ahí todas las izquierdas, que eran muchos sectores, lograron ponerse de acuerdo en un solo candidato, minoritario, pero el hito de la unidad, que continuó en la siguiente elección. Entonces eso nos coloca año 82, cuando eligen a Belisario Betancur. Y Belisario Betancur cambia un poco el espíritu del país y se abre a un proceso de paz con las guerrillas de las FARC. Eso fue la época en que pintábamos palomas por todas las paredes de todo el país y hubo como una gran efusividad, incluso un acuerdo firmado, una tregua de un año, y en el proceso electoral siguiente, la Unión Patriótica que surgió de esos acuerdos de paz tuvo un éxito electoral extraordinario. Incluso de cara a la elección presidencial del año, ¿qué sería? 86. Yo me recuerdo que Carlos Lemoine nos comentó a Carlos Romero y a mí que Jaime Pardo Leal registraba porcentajes de favorabilidad para la próxima elección, estaríamos hablando año 84, 85, similares a los de cualquier partido tradicional. Eligieron concejales
diputados, alcaldes. Fue un florecimiento electoral de la izquierda. Pero sucedió lo que mucha gente ya ni quiere volver a hablar de eso, no hablan de qué fue lo que pasó en esa década de los 80. Y desde mi criterio lo que hubo fue un cambio de política contrainsurgente en el país. Se rompió la tregua y arrancó el exterminio de la Unión Patriótica. En ese interregno, uno cuando está viviendo los hechos como que no capta muy bien qué es lo que está pasando, pero se iba a lanzar la candidatura presidencial de la Unión Patriótica en la Plaza de Bolívar, precisamente el fin de semana que se interrumpió porque el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Entonces, fíjense toda esa cantidad de hechos, y lo que vino fue una etapa muy, muy luctuosa de nuestra historia política, porque sí fue el asesinato sistemático de un partido político, y no solamente de un partido político, sino más ampliamente también de los liderazgos sociales, sindicales que lo sustentaban. Entonces, si usted mira las cifras, pues está documentado los 6.000 asesinatos de la Unión Patriótica. Yo por acá tengo un libro que hicimos en la alcaldía Roberto Romero, que cuando fui secretaria de gobierno lo contacté para buscar la historia del genocidio. Estábamos haciendo en la Secretaría de Gobierno en el 2008 una especie de esfuerzo de posconflicto dentro del conflicto. Uh-huh. Y cuando él terminó el libro, yo ya estaba en la alcaldía. Eso siempre se demoró bastante la investigación. Y él me presentó el libro, y este capítulo, que es el primero, era el anexo. Esta es la lista de lo que él pudo recopilar de los asesinatos de la Unión Patriótica. Mire cuántas hojas. Es miles de nombres. Y entre ellos están todos los elegidos: concejales, diputados, alcaldes, representantes a la Cámara, senador y candidato presidencial. Entonces, ¿qué partido sobrevive semejante masacre en tan corto espacio de tiempo? Entonces, esto para mí es uno de los temas que se tienen que auscultar de mejor manera desde el punto de vista de la historia política del país, porque dicen que fue el conflicto armado el que generó esta reacción, y yo pienso que más bien fue un esfuerzo concatenado para tratar de evitar el ascenso electoral de las izquierdas en el país. Y solamente a partir de la Constitución del 91 se retoma y se reconduce el país hacia un proceso democrático. Pero explíqueme usted por qué tuvimos que hacer campaña política con chaleco antibalas en el año 88 en la primera elección popular de alcaldes. ¿Por qué uno no podía? En esa época había que repartir la papeleta, uh-huh. No había el tarjetón. La gente le daba miedo recibir la papeleta de la Unión Patriótica, porque cualquier asociación con la Unión Patriótica podía significar que le hicieran daño a usted y a su familia. Entonces fue de verdad una época que uno dice, bueno, ¿cómo así que nosotros hablamos de la democracia colombiana y se nos olvida ese lunar en que no sobrevivió? Bueno, creo que sobrevivió un congresista, Hernán Mota Mota, que avisaron el día antes y logró irse con su familia al día siguiente antes de que lo asesinaran. Pero es un escándalo lo que sucedió en este país. Yo creo que es mejor mirar la historia. Por eso es que la cuento, para decir, no se olvide que pasó esto en Colombia y que pasó con la intervención de las autoridades, ¿sí? Pasó con la omisión de las autoridades, y
pasó a ciencia y conciencia del conocimiento de la sociedad en su conjunto. Entonces aquí no tenemos una responsabilidad individual de cada persona, pero aquí hay una responsabilidad política generalizada, porque se permitió que eso sucediera. Y en un cuerpo político democrático, permitir el exterminio de un partido político es equivalente a ser copartícipe. A partir de la Constitución del 91, que se retoma otra vez los hilos de la democracia, uno lo que percibe es que los esfuerzos de reconstitución de la izquierda pues fueron muy demorados. Recién, en el año 2016, recuperó la Unión Patriótica su personería jurídica a título de reparación, pero eso fue como una especie de hito y todo el mundo aplaudiéndose, pero la realidad es que nuestro sistema político sigue siendo muy cerrado. Usted mira la estructura regimentada de los partidos políticos en este país y ve que es una democracia controlada. Lo que uno tiene que decirle a la sociedad en su conjunto es: mire la historia, porque esto de que las víctimas tienen derecho a no repetición es en serio. Y para que no haya repetición, no podemos seguir con la estigmatización de que usted es un guerrillero. Hay que ver el lenguaje en el propio recinto del Senado de la República, cómo se refiere la oposición al señor presidente de la República. Entonces, le dicen asesino, le dicen, bueno, ¿cómo le explico? Esto es una cosa de no acabar. Y frente a los acumulados que se han aprendido, que se han logrado avanzar, ¿qué se tiene hoy? Bueno, a mí me gustaba mucho el polo. El polo democrático alternativo tenía unos estatutos muy democráticos. Tenía un comité ejecutivo nacional elegido por votación de la militancia. Ese comité elegido se reunía cada 8 días. Estaban representadas todas las tendencias que hacían vida al interior del partido. Se discutía, se peleaba, pero íbamos juntos a las elecciones. Eso es lo que a mí me gustaría ver en el pacto histórico, porque en los últimos 4 años nosotros no deliberamos, seguimos orientaciones, y eso es algo muy peligroso para un partido democrático. Clara, me gustaría ahí hacer un salto a un tema que no es menor y es la interferencia que se ha hablado, volviendo a la campaña presidencial, la intervención que se ha hablado de Trump en distintas elecciones desde el año pasado. ¿Cómo se puede hoy blindar la campaña presidencial de esa intervención, también de ese acumulado histórico de la izquierda y del progresismo en el país? Bueno, uno ha visto la conducta del presidente Trump y lo ha dicho abiertamente en su nueva estrategia de seguridad nacional, que considera que todos estos países de América, que él llama el hemisferio occidental, tienen que estar alineados con sus intereses, con su política y servirle sus recursos naturales a los objetivos económicos de los Estados Unidos, y que para eso necesita gobiernos amigos. Entonces la pregunta es: ¿qué es un gobierno amigo? Yo celebré muchísimo esa distensión tan grande de la visita del presidente Petro a Washington, la manera como él tan dignamente sostuvo su autonomía a pesar de la asimetría de la situación, y cómo mandó unos mensajes extraordinarios. Eso de que el Caribe y el Caribe colombiano es el corazón del mundo, no es una frase macondiana. Explicó clarísimamente cómo ahí está todo el intercambio de todas las culturas, pero también toda la concentración de los problemas de la contemporaneidad. Por ahí pasa el tráfico de drogas, ahí está el tema ecológico, a rojo vivo está la migración, en fin. Entonces, el hecho de que él haya puesto
a nuestro subcontinente en el ojo del mundo. Es algo verdaderamente impresionante, su posición sobre Palestina, su posición verdaderamente de liderazgo mundial en temas que no son del cariño del presidente Trump, hace pensar que de pronto pues no nos tenga en la lista de los países amigos. A mí me gustaría pensar que sí, porque siempre ha habido una relación muy buena entre Colombia, pues no siempre, después del Canal de Panamá, cuando se reconstruyeron, a partir de esa reconstrucción de las relaciones, han sido unas relaciones muy cercanas. Entonces, uno quisiera pensar que no, pero no se puede dejar llevar por los hechos y hay que estar preparados. Porque en Argentina, el fin de semana antes de las elecciones dijo que si no elegían a Milei, entonces él no mandaba la plata. Y la gente siempre vota con el bolsillo. Lo mismo hicieron en Honduras, que no iba a dejar pasar las transferencias o los dineros que manda la gente. Y yo creo que tenemos que estar preparados porque sí somos un país amigo, pero somos un país autónomo y somos un país plural. Y ojalá podamos seguir siendo así. Porque un país agachado que solo hace lo que oriente el tercero en su interés es lo que uno critica y lo que yo critico siempre. Y es la razón por la cual Colombia tiene que mantener una actitud soberana. El interés nacional de Colombia tiene que estar por encima del interés nacional de los Estados Unidos. Y yo creo que tenemos un problema serio de cara a las elecciones en ese sentido. En el plano internacional hay una experiencia que me parece interesante que nos puede estar hablando hoy, y es que el año pasado, ya en segunda vuelta, la candidata comunista Janet Jara iba como una de las favoritas, pasó la primera vuelta, pero en la segunda vuelta se quedó corta y en su lugar quedó José Antonio Cast. ¿Es posible que tengamos el mismo riesgo, que Cepeda llegue a pasar a la segunda vuelta y que allí podamos perder por la no adhesión de otros sectores? Pues yo escribí una columna en la revista Semana en ese sentido hace un par de meses, porque uno lo que percibe es que la estrategia inicial del pacto, con la consulta que finalmente por obra y gracia del Consejo Nacional Electoral quedó trunca y no se realizó, iba en ese sentido. Es que ganar en primera vuelta no es complejo. El tema es cómo vamos a ganar en segunda vuelta. Y creo que es un riesgo, pero a diferencia de Chile, y eso lo tienen que tener muy en cuenta, y yo tal vez no lo tuve en cuenta cuando escribí ese artículo, es que el gobierno chileno de Boric, ese sí iba en bajada, y no fue un gobierno muy apreciado en términos generales. En cambio, el gobierno de Petro va en ascenso y ha sido muy apreciado el cambio por amplísimos sectores mucho más allá de quienes lo eligieron. Entonces yo creo que no se va a repetir Chile en Colombia. Ese es uno de los retos. Ya para ir cerrando, quisiera hacerle dos preguntas, y hay una que me parece que es fundamental, sobre todo porque usted es economista también, y es que este gobierno ha tenido un gran reto y es el tema económico. En particular, recientemente la Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica, pero también ha habido una descoordinación con el Banco de la República. ¿Cuál es el diagnóstico en temas económicos que nos deja este gobierno, que nos va dejando este gobierno? Yo creo que más que un tema económico, es un tema fiscal. El gobierno Petro, a diferencia de lo que dicen sus críticos, ha tenido un manejo muy responsable de la hacienda pública. Se habla de que se va a aumentar el déficit fiscal en 0,9 puntos, o sea, menos de un punto, 0,9 de un punto porcentual del PIB, que es un aumento sustancial.
lo que la gente no cae en cuenta es que la deuda contingente que se heredó del gobierno anterior es inmensa y que la saldó este gobierno. Entonces, si eso fuera stock y no flujo, se hubiese registrado clarísimamente como una reducción de por lo menos 8 puntos de deuda pública del país. Lo que pasa es que fíjese usted, que una deuda de casi 80 billones de pesos del subsidio de la gasolina que se le debía a Ecopetrol del Fompec. Esos 80 billones los pagó de caja el gobierno. Estaba la deuda del Fondo Monetario Internacional a 3 años, de muy corto plazo. Creo que esos eran como 5.000 millones de dólares. Eso son como 30.000 millones de pesos, 30 billones de pesos. Ahí vamos sumando. Está el tema de la salud, que aquí dicen que no se ha gastado plata, no, ha pagado deudas en salud por lo menos por 10 billones de pesos. Se hizo una reforma tributaria que no solamente se la peluquearon, sino que la gente no cabe en cuenta que implicó giros hacia los territorios, que en eso sí estamos totalmente de acuerdo, pero que esa plata no entró al gobierno nacional, entró al sistema general de participaciones. Entonces de esos se aumentaron los giros en 37 o 38 billones de pesos hacia los territorios. Entonces ese gran ajuste que hizo el gobierno nacional, a mí sí me hubiera gustado ver que eso lo hubiera hecho cualquier otro gobierno sin que el público siquiera se percibiera de la gran dificultad fiscal y con un recorte muy fuerte en el gasto público, particularmente de inversión, que ha significado reducir un poco el crecimiento económico. Entonces, cuando se apareció el Banco Central, el Banco de la República, aumentando 2 puntos la tasa de interés en este comienzo de año, uno dice, a ver, ¿dónde está la economía detrás de eso? Si es que la inflación está en 5,2%, 2 décimas por encima de la meta, ¿qué es lo que está pasando? Incluso las expectativas del sector financiero, que es el de la encuesta de expectativas, era del 6,3%. Eso no es ningún desastre. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Una guerra en Irán, igualita a la de Ucrania de hace un tiempo, que disparó los fertilizantes, disparó las expectativas inflacionarias mundiales, y entonces ahora nos vienen que con la tasa de interés van a controlar eso. O no saben de economía o están haciendo política. Ese es mi diagnóstico de lo que está haciendo el Banco de la República. Eso no es descoordinación. Eso es de verdad algo que se tendrá que analizar y mirar en las actas cuál fue el racionamiento económico detrás de una decisión tan poco conveniente, no para el gobierno, para el país. Porque ¿quién quiere que no crezca, que no haya generación de empleo, etcétera, cuando estamos registrando las mejores estadísticas en 20 años? La tasa de desempleo de febrero con el 8,7 está por debajo de todas las cifras anteriores en un mes de febrero. La inflación está bajo control. Sí hay un problema de déficit, pero por eso se fue a la suspensión de la regla fiscal, respetando las reglas, porque aquí lo que tenemos es que hacer un nuevo pacto fiscal. Hay que ver cómo se reestructura tanto la parte tributaria como la parte del gasto, que es totalmente inflexible, para que la hacienda pública pueda manejarse, porque hoy en día es demasiado inflexible para poder generar lo que está exigiendo todo el mundo. No, austeridad, no gaste, entonces no de salud, no de educación, no avance el país. Necesitamos una fiscalidad para avanzar, no para darle gusto al Fondo Monetario Internacional. Bueno, falta ver cómo se termina respondiendo a las expectativas también de todos los colombianos que en finales de mayo podrán escoger también por un modelo económico y por soluciones a lo que usted muy bien decía, que es el bolsillo de cada una de las personas. Muchas gracias, Clara. A ti, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos en este Raya Conversa con Clara López sobre la reciente adhesión a la campaña de Iván Cepeda. Continúen con toda la programación y también con todos los contenidos de la revista Racha.